buenos días, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en la sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre el proceso de aprendizaje en los niños. Contaremos con la presencia de la doctora Yanira de la Cadena, especialista en pedagogía infantil, con quien despejaremos varias inquietudes que giran en torno a este importante tema. Aquí iniciamos Contigo Mujer. Iniciamos. Todos los seres humanos comenzamos a aprender desde el momento en que nacemos. Durante los primeros años de vida es cuando el cerebro está en su máximo potencial de maduración y por ende se debe aprovechar para estimularlo desde temprana edad. El aprendizaje en los primeros años de vida promoverá el desarrollo de los niños, tanto en su formación motora, social e intelectual. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes conoceremos más sobre este interesante tema. El aprendizaje de los niños y niñas con el objetivo de alcanzar un gran desarrollo mental y psicomotriz es un desafío para los padres y maestros. Los adultos deben aportar al aprendizaje de los niños y niñas con pautas y materiales necesarios para que puedan aprender por sí mismos. Los niños, cuando ingresan a la escuela, van con conocimientos y habilidades previos, aprendidos en casa, lo que permite continuar con el aprendizaje escolar. Además, en la escuela se enfrentan al reto de pensar y actuar en base a la actitud de los demás, adquiriendo saberes nuevos. Por lo general, las etapas de aprendizaje de los niños y niñas se dividen de la siguiente manera. El primer periodo, que es hasta los 0 a 24 meses, aprenden la inteligencia sensomotora previo al desarrollo verbal del niño. A los 3 meses, manifiestan sus primeros movimientos voluntarios. El segundo periodo es a los 2 años de edad, donde inicia el lenguaje y pensamiento. Aquí el niño imita conductas, sonidos que provienen de su entorno en la convivencia diaria. Esta etapa es muy importante para desarrollar su pensamiento. El tercer periodo va desde los 2 hasta los 8 años de edad, donde el niño es capaz de relacionar y resolver problemas mediante la manipulación de objetos. En este periodo al niño le gusta clasificar las cosas, permitiéndole adquirir nociones de los números, el espacio y el tiempo. El último periodo es desde los 8 hasta los 12 años, donde desarrollan la inteligencia formal. Aquí adquieren un nuevo modo de razonamiento que les permite representar objetos o realidades y poder analizarlos por su cuenta. Los padres deben aportar en ayuda del aprendizaje de los niños en los primeros 6 años. A esa edad se posee un potencial único y de base para toda la vida, para lo cual el niño o niña debe desarrollarse en un ambiente donde existan estímulos sensoriales y psicomotrices. Es importante señalar el rol de los padres de familia durante estos procesos de enseñanza con nuestros pequeños, a través de la estimulación desde el hogar. También fortalecer el tema afectivo y la comunicación con nuestros pequeños. Analizaremos este tema en breves minutos ya con la psicóloga clínica Yanira de la Cadena. Ella es especialista en pedagogía infantil. Hacemos una pausa, ya regresamos. Tienes derecho a saber. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 37, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que garantice el acceso y permanencia de todo niño o niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos.
Gracias por continuar junto a nosotros en este su programa Contigo Mujer. Como les habíamos comentado ya en nuestros estudios, contamos con la presencia de la psicóloga educativa Yanira de la Cadena. Ella es especialista en pedagogía infantil, con quien analizaremos este interesante tema, lo que refiere a procesos de aprendizaje en los niños. ¿Cómo está, Yanira? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio. Partamos básicamente, ¿cuáles son estos procesos de enseñanza? Buenos días. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por permitirnos abrir este espacio que considero sumamente importante para las familias en realidad, ¿no? Es sumamente importante conocer el rol que tiene la familia con el aprendizaje de los niños. ¿Por qué digo la familia? Porque muchas veces se recarga la función educativa exclusivamente hacia la madre, ¿no? Y pues la madre, sí, bien es cierto, cumple un rol muy importante, no es la única quien está encargada de desarrollar procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje para los niños. En sí mismo, ¿qué hacer, no es cierto? Una madre, una familia que tiene niños en su casa, es generar espacios de aprendizaje, espacios de experiencias en donde el niño sea capaz de comprender las situaciones que está viviendo a su alrededor, situaciones que van desde las cosas más sencillas, ¿no es cierto? Porque la luz se prende, porque el tono de mamá es diferente cuando me canta, cuando me pone una regla, porque es importante tal vez el manejo de cosas sencillas como la cuchara, el tenedor. Entonces eso es generar hay etapas, ¿no? Hay etapas en las que los niños empiezan es el tema del por qué. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Básicamente, ¿cuáles serían estos principios de enseñanza que como padres de familia empezamos a desarrollarlos o ejecutarlos para nuestros pequeños? Básicamente los principios es primero pensar que el niño es un niño que está ávido de aprendizajes. Y si es un niño que está ávido de aprendizajes, es un niño que requiere muchísimos estímulos. Y los estímulos, como lo decía anteriormente, van desde la mirada, el tono de voz, el contacto físico que yo tengo, la posibilidad de generar una caricia, el generar unas normas, ¿no? Entonces, lo primero, pensar que un niño es una persona ávido de conocimientos, de aprender. El otro principio que no podemos olvidarnos es que los niños son personas que están en una condición que puede estar de vulnerabilidad, son frágiles, entonces por eso necesitan un cuidado constante, sistemático, de constante cuidado, de proporcionarles un espacio seguro, afectivo y que sea de contención, de comprensión, ¿sí? De sus necesidades, porque el niño tiene que ir poco a poco estableciendo relaciones, ¿no es cierto? Relaciones familiares, relaciones sociales, relaciones con los objetos. ¿A qué me refiero en este sentido? El niño empieza a estructurar de esa manera su lenguaje, comienza a estructurar su nivel cognitivo, comienza a estructurar su nivel de aprender a resolver problemas con los demás, ¿sí? Entonces los principios yo básicamente pondría dos. Necesita saber la persona que está al cuidado del niño que es una persona que aprende, que todo el tiempo está aprendiendo, aprende de todo. Y el otro principio es que son niños frágiles, vulnerables y que por lo tanto necesitan garantizarse cuidado y seguridad. Hablamos de mayor atención, de mayor cuidado con nuestros pequeños. Cada niño es totalmente diferente. De esta forma también ellos acogerían este tipo de estimulación de manera distinta tal vez. Por supuesto, por supuesto. Lo acogen de manera distinta porque sus necesidades son distintas. Entonces hay niños que debemos pensar igual que la necesidad no es solamente una necesidad afectiva, que van desde cosas más imprescindibles en la vida de una persona, como es la salud relacionada con la alimentación, ¿sí? Entonces el cuidado no es solamente enseñarle a hacer cosas, sino también enseñarle a que pueda alimentarse bien, por ejemplo, a que pueda utilizar correctamente ciertas normas que tenemos nosotros en casa y reglas como padres de familia. Sí. Y yo trato siempre de recordar este tema de que por cuestiones de rutina, los padres de familia ya no tienen ese tiempo de compartir mucho con sus hijos. Pero ¿de qué forma nosotros podemos incluir estos procesos de aprendizaje con los pequeños? ¿Podríamos darnos un tiempito de 1 hora diaria de explicarle, yo qué sé, el tema de colores, de sensaciones, para mejorar en ello también los sentidos, tal vez? Sí, sí.
la misma palabra que usaste, ¿no? No tenemos los padres por la rutina, no tenemos pues la misma disposición de tiempo, pues lo mismo hay que hacer para el niño, hay que generarle rutinas para la alimentación, rutinas para hacer deberes, rutinas para ir a dormir. Estamos creando un niño un poco más ordenado y responsable. No solamente más ordenado y responsable, sino un niño que pueda autorregularse a sí mismo, un niño que sea capaz de saber que hay cosas que él las puede hacer y las puede hacer de manera independiente, ¿sí? Entonces se autorregula, se comprende, se conoce y es un niño que está poco a poco pues dándose cuenta que el mundo que lo tiene a su alrededor lo puede manejar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque ha tenido ciertas experiencias anteriores y en esas experiencias anteriores han estado mediadas por los papás. Entonces es sumamente flexible, ¿no? Y no solo por los papás, sino también por otros adultos referenciales, como pueden ser maestros, pueden ser los hermanos mayores. Se trabaja de manera articulada. Ajá. Se habla de que la base principal es el hogar y los padres de familia, pero tiene cierta incidencia también de la forma de cómo estimulamos a nuestros pequeños en casa ya cuando ingresan al sistema educativo, tal vez. Sí, sí tiene cierta incidencia. ¿Por qué? Porque en los centros educativos, de educación inicial sobre todo, los niños ingresan con ciertas expectativas de los padres, más no tanto de ellos, ¿sí? Por eso ustedes saben, ¿no? Que los días primeros que están en un centro infantil, un niño llora, grita, se desespera, porque justamente estamos cambiando de ambiente, de un ambiente que era completamente familiar a un ambiente que ahora le resulta extraño. Pero no solamente extraño, sino un ambiente diferente que le va a proporcionar también otras experiencias de aprendizaje, experiencias de conocer a otras personas adultas, conocer a otros niños que están en edades similares y también de ir manipulando una serie de objetos que tal vez en casa no los tienen. Claro. Objetos como cuentos. ¿Cuántos cuentos hay en la casa, por ejemplo? ¿Cuántos cuentos hay en la biblioteca para el niño que estén adecuados para el niño? ¿Cuántos materiales lúdicos que le permitan desarrollar las actividades que usualmente sus habilidades que tal vez no las tienen en casa? Y que también el hecho de estar con otros niños le ayuda al niño a regularse, ¿no? Nuevamente. ¿Por qué le va a ayudar a regularse? Porque está compartiendo con otros niños. Entonces el otro niño le va a decir, no, esto sí. No me hagas daño, sí me hagas daño, me pegó, me mordió. En sus formas de comunicarse, que muchas veces son limitadas por la edad mismo, ¿no? Su lenguaje es limitado. Entonces sí, es una gran y rica oportunidad para el niño el ingresar a espacios de estimulación temprana, llámese en estos centros infantiles, talleres para niños, espacios de estimulación, cualquier modalidad que el padre adopte para que su hijo reciba una atención es válido, es valioso. Y además el otro plus, ¿no? ¿Cuál es el otro plus? Que en estos espacios también los padres pueden recibir algún tipo de atención. Claro. Entonces es el padre ahí en donde va a ser capaz de comprender que tal vez mi hijo sí podía comer, que lo que me faltaba era una estrategia para enseñar a comer. Una estimulación o también incentivos, ¿no? Por supuesto. Entonces eso yo considero un espacio muy valioso para las familias y una oportunidad también para los niños. Podríamos estar generando tal vez mediante la educación inicial bases fundamentales para el desarrollo, en este caso de conocimientos y enseñanza en los niños. Sí, estamos generando bases para el desarrollo integral, no solamente para el conocimiento, sino para su desarrollo integral. ¿Por qué? Porque en estos espacios trabajamos desde diferentes aspectos. Comprender que un estado de salud debe estar óptimo para que un aprendizaje se pueda desarrollar, pero también que este aprendizaje le permita relacionarse con los demás. Entonces termina siendo un espacio de desarrollo integral para el niño. Son sumamente importantes todos estos espacios que nosotros como familias podemos proporcionarles a nuestros niños. Sí. Bien, como ustedes pudieron escuchar, amigas y amigos televidentes, la importancia de incentivar desde el hogar a nuestros pequeños a la educación inicial y a través de procesos de enseñanza. En nuestra segunda parte de entrevista con la psicóloga Yanira de la Cadena, continuaremos analizando este interesante tema. Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 37, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que
Garantice el acceso y permanencia de todo niño o niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con más de Contigo Mujer, el tema del día de hoy, procesos de aprendizaje en los niños. Yanira, ya hemos hablado de la importancia y el rol de los padres de familia. En este caso, ¿cómo los niños se adaptan al tema de la etapa inicial? Hablamos del proceso de escritura. ¿Cómo ellos se adaptan fácilmente? ¿Hay ciertas limitaciones para ellos, tal vez? Sí, a ver, hay limitaciones, pero también no las hay. Siempre hay la doble cara en los aprendizajes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque cuando consolidamos ciertas bases de aprendizaje en los niños, pues no va a haber una limitación al niño en acceder al aprendizaje de la escritura, de la lectura, de las matemáticas, porque las bases han sido consolidadas y porque además el niño poco a poco se comienza a insertar en este mundo del adulto en donde ve a un papá leer, ve a una mamá tomar una revista, en donde tal vez les mira a sus hermanos que están accediendo al internet. Entonces, para el niño que está en edades iniciales, entre los 3, 4 años, o quién sabe antes, el niño ha accedido a un montón de información que es escrita, y que en esa información el niño pues encuentra un sentido, una necesidad de aprender. Yo quiero aprender. Incluso quieren ser un poco más independientes. Sí, y ustedes deben haber visto también un ejemplo clarísimo. Decimos, los niños ahora vienen con un chip increíble para manejar la tecnología, porque el acceso mismo a la tecnología les ha permitido pues que los niños comiencen a identificar por su cuenta cuáles son los juegos que quieren jugar, cuáles son las canciones que quieren escuchar. Entonces el ingreso al mundo de la lectura, al mundo de la escritura, no siempre es tan difícil como pensamos, pero tal vez sí es importante el replantearnos procesos. ¿A qué me refiero replantearnos procesos? Tal vez tenemos momentos de lectura y de escritura que siguen siendo utilizados exclusivamente con papel y lápiz. Cuando ahora los niños pues tienen al acceso tablets. Ahora, lo que digo puede generar mucha controversia, ¿no? Porque no es un tema fácil el pensar que la tecnología puede estar al acceso de los niños, mucho menos para el aprendizaje. Pero puede ser necesario que se haga algún tipo de adaptaciones en donde la tecnología va a estar al servicio del aprendizaje. Lo ideal sería mecanismos para que o motivaciones para que el niño pueda aprender. Pero, Yanira, ¿qué ocurriría en el caso de que el niño no tuvo esta estimulación en su hogar y directamente pasa a educación inicial? ¿Habría muchas limitantes también? Puede haber limitantes por el hecho de no haber sido motivado, estimulado en casa, sus habilidades básicas, ¿no? Como la presión, la motricidad fina, el manejo de su orientación, de su coordinación oculomanual. Entonces puede haber alguna limitación. ¿Qué pasa? Que ahí es la importancia del por qué un niño al ingresar a la escuela va a ser atendido. ¿Por qué va a ser atendido? Porque hay una maestra, hay un docente que va a estar pendiente de esa necesidad individual del niño y puede generar procesos de diálogo y comunicación con las familias, en donde las familias puedan involucrarse también.
Ahora, lo importante es no pensar en quedarnos exclusivamente en tachar al niño con un niño con una dificultad, sino más bien el pensar que esta dificultad puede ser una potencialidad a desarrollarse. Tal vez necesita un poco más de atención también para que pueda desarrollar sus cualidades. Pero en este caso, bueno, ¿qué tan importante sería que lo que aprendió en su etapa escolar sea fortalecido en casa? Es decir, si le enseñaron a escribir o hacer las vocales, sería importante también que en casa se continúe fortaleciendo este tema, tal vez. Sí y no. Otra vez las dos caras, sí, porque en casa los padres pueden apoyarles a los hijos de una manera más individualizada, pero no todos los padres cuentan con las herramientas para poder dar ese apoyo a los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Es un niño que no comienzan a llegar quejas, ¿no? Que es un niño que no copia, que se levanta, que molesta, que está constantemente con un comportamiento inadecuado dentro de clase. Si la mamá no cuenta con las estrategias para atender a su niño, ¿qué le puede pasar al niño en esa casa? Claro. ¿Sí? Puede ser un niño que en casa no va a ser atendido, sino va a ser maltratado. Puede ser que no va a ser atendido, sino que va a ser un niño retraído, asustado. Entonces sí es importante saber que las familias que tienen niños que tienen problemas para el aprendizaje necesitan también un acompañamiento para que este acompañamiento les permita comprender la situación específica de su niño. Son detalles tan sensibles y sencillos. Preguntarle qué aprendiste hoy en clase, cuéntame qué te enseñaron el día de hoy. Y entonces el niño también empieza a generar ese ambiente de mayor confianza con su padre de lo que está aprendiendo. Sí, está generando no solo más confianza con el padre, sino el saber que ese padre está ahí para apoyarle y para darle una mano en el sentido de que va a ser un niño que sabe que su papá no está para castigarle, no está solamente para corregirle, sino justamente está para enseñarle, para estimularle. En este caso, ¿cómo puede incidir o afectar en los niños de su rendimiento escolar referente a un clima escolar totalmente diferente? Hablamos de un niño que puede pegarle, un niño que le molesta permanentemente. ¿Esto incide académicamente en el aprendizaje? Incide en el aprendizaje e incide en las relaciones que tiene con los demás. ¿Por qué incide en el aprendizaje? Puede mostrarse un niño temeroso de escribir. Yo he visto casos de niños que dicen, yo no quiero escribir. ¿Por qué no quieres escribir? No quiero escribir porque no porque si yo no escribo, puede, sino porque me van a pegar. Claro. Si yo escribo mal, me van a pegar. Entonces prefiero que me peguen sin escribir. Es comentarios tan sensibles que nos dan los niños, pero también en sus relaciones. ¿Por qué en sus relaciones? Porque un niño que es maltratado, que ha sido pegado, que no tiene la oportunidad de dialogar una situación conflictiva en su casa y tampoco en la escuela, porque la misma situación conflictiva se lleva a la escuela y el maestro no siempre tiene la oportunidad de hablar de esta situación conflictiva con el niño. El niño tiene que salir de alguna manera su necesidad de expresar su malestar. Entonces puede ser un niño más retraído, puede ser un niño más agresivo o puede ser un niño que simplemente se ha ubicado en un lugar de la falta del niño que siempre se equivoca y que en ese lugar se ha ganado un reconocimiento también en el aula. Entonces, usted al inicio de la entrevista mencionaba que el cambio de ambiente es complicado, pero el hecho de vincularse con otros niños le permite a nuestros hijos, a nuestros pequeños, sentirse un poco más cómodos durante estos procesos de aprendizaje. Pero, ¿cuáles serían los retos a los cuales nuestros niños se enfrentan apenas inician, digamos, la educación? Los retos que se presentan al iniciar la educación. El primero, separarse de la persona de apego seguro que tiene. Sí, sus padres, sus hermanos en muchos casos, porque hay niños que viven en familias donde los hermanos mayores cumplen un rol mucho más cercano. Entonces, el primer desafío es el desapego. El segundo desafío es saber que las personas que están en el centro infantil o en la escuela son personas que son importantes, que le van a ayudar, que le van a generar confianza. Y el tercer desafío
es saber que los demás niños están en condiciones similares a las de él y que puede encontrar amigos. Claro que sí, que puede encontrar amigos y que el encontrar amigos le va a facilitar a él el descubrirse todas sus capacidades, sus potencialidades, sus curiosidades, y con sus curiosidades, sus travesuras, sus espontaneidades que tienen los pequeños para disfrutar de un ambiente que les sea rico de experiencias. En este caso también, bueno, ya los niños ocupan ciertos espacios en el sistema educativo. ¿Y cuál sería también el rol de los padres de familia? Estar permanentemente visitando la institución educativa, tal vez, porque se habla de que, bueno, tenemos nuestras ocupaciones, el niño se quedó en la escuela y ahí quedó mi responsabilidad y mi obligación como padre de familia. Pues más bien sí sería importante que estemos vinculados al tema educativo para que nuestros hijos también vean que estamos interesados en ellos. Sí, de hecho los padres nunca se deberían desvincular del tema educativo porque siempre van a estar presentes, aunque no estén presentes constantemente en la institución, siempre van a estar presentes en los procesos de educación. Ahora, qué hacer dependerá muchísimo de las políticas institucionales, ¿sí? Porque hay políticas institucionales en donde los padres tienen un libre acceso para determinados momentos hablar con los docentes. Hay otras instituciones pues que generan otros espacios para generar la comunicación. La idea sería estar totalmente vinculados. Sin embargo, es importante que el padre esté pendiente del aprendizaje de sus hijos. Saber si el aprendizaje que está recibiendo sus hijos responde también a las necesidades de la familia, si responde a mis creencias, a mis prácticas, a mi cultura, a mi espacio que tengo como familia. Entonces, el padre sí cumple un rol importante en la escuela y ese rol importante también tiene que ser entendido desde la escuela. Es decir, la escuela también tiene que darle un rol importante al padre, el padre para que pueda participar en el proceso de aprendizaje de su hijo. Gracias, Yanira. Estuvo con nosotros la psicóloga educativa Yanira de la Cadena. Ella es especialista en pedagogía infantil con quien hemos podido analizar ampliamente este tema de procesos de aprendizaje en los niños. Como ustedes pudieron escuchar, el hogar es la parte fundamental para la estimulación y el desarrollo de nuestros pequeños, a través de generarles ciertos horarios, responsabilidades para crear niños independientes con bases fundamentales para el sistema educativo. Hemos llegado a la parte final de este su programa Contigo Mujer. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca, y también por nuestra señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Y sugerencias, comentarios o tal vez algún tema que ustedes deseen que sea tratado en este programa, lo pueden hacer en contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Buenos días.